Decíamos que la semana pasada el Senado convirtió en ley dos proyectos trascendentales para la vida de los argentinos. Uno es el de la Ley de Identidad de Género. Ya vamos a profundizar de qué se trata. También el otro es el de muerte digna, esta posibilidad que tengan los pacientes o sus familiares de rechazar determinados procedimientos médicos que prolonguen artificialmente la vida. Para hablar de estos dos temas estamos con el diputado nacional Ricardo Cucovillo, del Partido Socialista. Diputado, gracias por estar hoy con nosotros. También está el doctor Claudio Santamaría, médico del Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Doctor, hola, gracias, buenas noches, ¿cómo te va? Por estar con nosotros. Buenas noches. Y también el interventor del INADI, Pedro Mouratian. Pedro, muchas gracias también por estar con nosotros. Empiezo, diputado, a consultarle por estas dos leyes, ¿cómo estamos en legislación comparada? ¿Hay otros países en el mundo que tengan o que se hayan adaptado también a este marco? Bueno, yo creo que la Argentina en estos aspectos de alguna manera va no sé si a la vanguardia, pero sí está bastante entre los primeros países que tratan. Tratamos el año pasado el tema del matrimonio igualitario, había 7, 8, 9 países que estaban con esa legislación. Hoy lo tenemos al presidente de Estados Unidos digamos, anunciando estas cuestiones, y en estos aspectos no hay quizás un avance muy importante en el resto del mundo, pero la verdad que significan un reconocimiento a una realidad, en el caso de a una realidad en los dos casos particularmente. En el caso de identidad de género, un reconocimiento producto de una realidad incontrastable, muy fuertemente en la presencia cotidiana, y además con el avance de las ciencias, tanto sociales como en general, digamos, es ya ineludible estas cuestiones. Con el otro, la verdad que alivia, trae un alivio. Yo veo la cara de algunos familiares, yo mismo recuerdo cuando tuve el caso de mi padre, la verdad que lo primero que atiné a decirle al médico, por favor no prolongue algo que ya es inevitable. Por lo tanto, aquí se avanza en el respeto al ser humano, en el respeto a la decisión del ser humano y de la familia. A su vez también le da tranquilidad al profesional, al médico, que muchas veces se encontraba en una situación violenta frente a estas cosas, que su moral y su ética le indicaba una cosa y la legislación no se lo permitía. Así que me parece que ha sido un avance muy importante. Doctor Santamaría, recién justamente destacaba el diputado esto de la muerte digna. ¿En qué casos puntualmente se puede aplicar o es una ley, bueno, todavía no está reglamentada, ¿no? Pero cuando se reglamente va a dejar abierto prácticamente a cualquier caso que pueda aplicarse? Mira, la ley viene muy bien porque esto que decía, había una complicación seria y se hacía judicial un tema que era personal y la decisión. Hay que recordar dos cosas, digamos, en la vida hay una diversidad muy importante, cada uno de nosotros somos diferentes, pero somos personas y tenemos un ciclo, desde que el espermatozoide y el óvulo, de ahí viene semen, semilla, se une, uno se desarrolla. Yo hice una alegoría con un árbol, digamos, uno crece, ahora llega un momento que esta semilla que creció, que dio frutos, llega un momento que hay que decir un adiós. Retener a la persona después que todas las cualidades humanas han desaparecido con medios artificiales es invadir la vida. Entonces creo que en un momento hay que dejarlo ir, todo lo que sea un recurso extraordinario, que es en contra de la eutanasia. La eutanasia es provocar la muerte. Esto es, la muerte digna es respetar al ser humano con su decisión y no tener métodos extraordinarios para mantener la vida. Hay dos casos tal vez que son muy notorios en estos días. Uno es el de la chiquita Camila, que nació hace 3 años y está desde que nació en estado vegetativo, y su mamá Selva es una de las principales impulsoras de esta ley. Y el otro también muy conocido es el del músico Gustavo Cerati, que sufrió el ACV hace ya casi 2 años en Venezuela y bueno, no tuvo reacción desde aquel momento. Y la postura de la familia es completamente inversa, ¿no? En este caso la familia de Cerati se mantiene aferrada, y es válido también, a la ilusión, si se quiere, de un milagro o de una respuesta que en otros casos ha habido situaciones similares que se ha dado. Mira, acá dos casos son totalmente diferentes. La nena que nació fue por una falla médica, se enredó el cordón umbilical y nació muerta, la reanimaron y hoy está solo viva porque está conectada a un respirador que la mantiene viva. Tiene muerte vegetativa, tiene muerte a nivel cerebral, ¿sí? Y está sostenida en vida por medios artificiales. Si se desconecta, se va a morir, que es lo que está pidiendo la mamá. Gustavo tuvo un accidente cerebrovascular, tiene muerte en una parte del cerebro muy importante, y acá la condición de quién decide, como él no dejó un testamento vital que se puede hacer, la familia quiere, porque cree que todavía puede retornar,
que también es una decisión respetable. Por eso la decisión no pasa por el cuerpo médico, sino pasa por los familiares que en vida pueden decir qué hacer, o quienes deciden, los padres, en este caso el familiar cercano, puede tomar esa decisión, y son dos casos, como bien decís, contrapuestos. Y en el caso de la ley esta que recién se aprobó, ¿cómo es puntualmente el mecanismo? ¿Se tiene que hacer judicialmente o basta con expresar una voluntad, si se quiere, como es el caso de la donación de órganos? Falta reglamentar la ley. También hay una ley del 2009 que está sin reglamentar, que es que el paciente tiene derecho sobre su cuerpo, sobre su historia clínica, que no está reglamentada. Vamos a ver cómo se reglamenta. Hoy, si vos haces un testamento, es decir, no quiero ningún medio extraordinario para mantener la vida, y tengo que tener que el médico me informe por escrito todas las posibilidades, todas las complicaciones, para poder decidir. En el caso que el paciente no pueda decidir, decide la familia hasta un parentesco de cuarta generación para tomar una decisión sobre qué caso hacer. Volvemos al otro tema, al de identidad de género, aprovechando está el interventor del INADI. Bueno, me imagino que ustedes estarán contentos con esta ley que se aprobó. ¿Cómo creen que se puede modificar ahora el panorama en la Argentina? Porque había casos muy graves de discriminación, de problemas laborales para gente que tenía tal vez una imagen diferente de la que su documento o lo que la legislación indicaba. Sí, primero que sí, que estamos muy contentos con este tipo de leyes que se han sancionado. Nosotros entendemos que este es el primer paso hacia una inclusión plena, digamos, de toda una comunidad que ha sido tan discriminada durante todo este tiempo, ¿no? En realidad, desde su conformación. Creo que lo que va a ocurrir es que primero que se va a regularizar una situación que tiene que ver con la documentación, que tiene que ver con que esas personas puedan realmente tener un documento nacional de identidad de acuerdo a su autopercepción y de esa manera comenzar a terminar con un aspecto de la discriminación. En el documento cambia el nombre y la imagen, pero no el número. No, los números continúan lo mismo, las obligaciones que cada uno ha contraído en su vida siguen siendo las mismas, y los derechos, en este caso, creo que se incrementan. Por eso es tan importante, porque lo que se está haciendo es incrementar en derechos, que debía haber sido siempre así. Por el otro lado, lo que comienza es una etapa nueva en donde está en cada uno de nosotros dotar a esta comunidad, a este colectivo, de todas las posibilidades para poder acceder a una salud digna, para poder acceder a un trabajo, para poder reinsertarse realmente en la sociedad, ¿no? Y no a través de la marginación, como siempre se las ha expulsado, porque en realidad esto ha sido siempre un mecanismo que la propia sociedad ha realizado, ¿no? De marginar y de expulsarlas, y no permitir realmente su inclusión real. Creo que estamos en un momento importante del país en donde se está otorgando derechos a todos los grupos que han sido cercenados históricamente. Creo que hoy el de la comunidad trans realmente es un paso más, ¿no? Hay una frase textual del proyecto de ley que hablaba de tal como cada persona se siente. Esto implica que si la persona cambia su sensación, ya sea en medio del proceso o más adelante, una vez iniciado el proceso, ¿se puede revertir? Sí, se puede revertir. Lo que ocurre es que es muy difícil que una persona realmente lo pueda revertir, digamos. Se puede dar como se puede dar en tantas otras cosas, que uno pueda tener un ida y vuelta, pero en realidad quienes convivimos con la gente, con las chicas, con los chicos también, que son trans o transexuales o transgénero, sabemos que esto lo viven desde muy temprana edad, desde la adolescencia, que es todo un proceso, que no es una cosa que se les ocurrió un día, sino que realmente hay toda una vivencia, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la autopercepción en la búsqueda de su identidad. Y esto es sin ningún tipo de procedimiento, si se quiere, judicial o hasta incluso médico, como en anteriores casos se dio. Exacto, ya sea... Basta con la sola expresión de deseo, si se quiere. Sí, el deseo, pero que no es el deseo simple, digamos, tiene que ver realmente con la reafirmación de su identidad y cómo cada uno se puede autopercibir, ¿no? Diputado, la ley que se aprobó el año pasado de patrimonio igualitario, ¿de alguna manera era necesario dar ese paso o son procesos y proyectos indiferentes? No, a mí me parece que pueden correr o no por canales distintos. Me parece que lo que hay es un avance en el reconocimiento de algo muy importante que lo grafica el doctor. Somos iguales y somos distintos. O sea, somos iguales que los seres humanos, y empezamos a descubrir que los seres humanos tenemos nuestros matices, porque, por ejemplo, cuando nosotros... dejemos esto, pero por ejemplo hablamos de travestismo, travesti por ahí se lo identifica o inmediatamente se habla de prostitución, algo así. En realidad lo que se está ocultando es una marginación
que lo empuja a un determinado grado de sobrevivencia. O sea, ese ser humano necesita sobrevivir y sale a buscar el trabajo que pueda buscar, y entonces nos sorprende en la realidad. En realidad, una de esas cosas. Y la otra es que empezamos a hablar de que no es una cuestión, como lo hablábamos con el matrimonio igualitario, de que no es una cuestión de elección. No es una cuestión de elección, es una cuestión que viene en el desarrollo mismo del ser humano. Por lo tanto, no es que eligió ser travesti, no es que eligió ser gay, es el mismo desarrollo del ser humano. Cuando eso sucede, tiene que haber un reconocimiento por la sociedad del igual. Somos iguales, por lo tanto tenemos derechos iguales, ¿no? Y obligaciones, por supuesto, también, pero esto. Y es muy bueno el gráfico, digamos, que hace... Hay un componente muy importante, que la sexualidad se forma con 12 componentes diferentes. Hasta antes de esta ley, el único que se reconociera era el biológico, lo que diríamos en casa, tiene pene o tiene vagina. Y en realidad la construcción hay un sexo genético, un sexo gonadal, qué gónada, qué glándula tiene, un sexo hormonal, hay un sexo genital, hay un sexo fenotípico, qué apariencia tiene. Y hay un sexto sexo que es psicológico, qué siento yo que soy, no que tengo en el cuerpo, que es muy importante, por eso la ley dice de el sexo autopercibido. ¿Qué siento no siempre que la soy? Sexualidad tiene que ver con el género. No. Tiene que ver con aparte, por eso es muy importante lo de la ley de identidad de género. Sí, la construcción de la identidad. Sí, que ahí es donde realmente apunta esta ley, porque hay un proceso que empieza, y el doctor lo puede decir mejor que yo, inclusive, pero que tiene que ver con la despatologización, ¿no? de las personas, cuando antes se entendía el tema de las personas trans como un tema de disforia de género, y hoy se entiende como un tema de identidad. Por eso la ley es de identidad de género y no tiene que ver con la disforia de género. Y otra cosa que yo quería decir, porque me parece que es importante para ambas leyes y para todas las que se están dando en este país, que realmente cada vez es más inclusivo, tiene que ver con que son las posibilidades que uno otorga, le da el derecho al ciudadano y a la ciudadana de que pueda tomar esa ley. La ley de muerte digna, digamos, no es la obligación de que uno deba actuar de esa manera. Cada uno, cada familiar, cada ser querido, tomará las decisiones que considere oportunas y convenientes y que su espiritualidad o su pensamiento se lo permita. Ahora, es la posibilidad que yo tengo de hacerlo. Un caso hace algunos años de una familia del norte del país, por una cuestión de creencias religiosas, no permitía una intervención quirúrgica en un chico, una intervención que era sencilla para una patología también sencilla, pero que se la judicializó porque corría riesgo la vida del chico. ¿Cambia ahora con esta ley? Yo entiendo que no, porque una cosa es cuando uno tiene la posibilidad... Chicos, no recuerdo cómo era el caso, pero no tenía una enfermedad terminal. Claro, por eso. Bueno, pero ha pasado en otros casos en donde hay algunas religiones que prohíben el tema de la transfusión de sangre. Sí. Entonces muchas personas que tienen algún problema de salud y que deben hacerse una transfusión de sangre no quieren hacerlo. Ahí yo creo que la intervención judicial es pertinente y sí hay que obligarlos a que sí lo hagan. Esta ley no tiene que ver con eso, tiene que ver con otros aspectos, en donde ya hay una situación terminal y donde no hay posibilidades y donde uno le da el derecho a la familia que decida, que en realidad es el derecho que tiene cada ser humano. Lo que ocurre es que está en un estado de salud que ya no le permite hacerlo. La ley 26.061 habla de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y el Estado preserva el bien máximo que es la vida. Si un papá se opone a la vida activamente al impedir una transfusión, una operación, el Estado debe intervenir porque el Estado es garantía de la vida de todos los ciudadanos. Bien, y volviendo al tema de la ley de identidad de género, ahora se va a empezar a discutir, hay que ver si se trata este año o no, una reforma al Código Civil, incluso posiblemente a futuro también al Código Penal. En realidad ya está formada la comisión. ¿Nos quedó viejo el Código Civil argentino con todas estas leyes nuevas? Sí, nos quedó viejo. Por eso creo que, a ver, yo me parece que se están dando avances importantes porque nosotros vivimos un siglo de oscurantismo. O sea, nosotros parece ser que hace mucho tiempo que salimos de la dictadura, hace 28, 29 años, y sin embargo, en la cuestión cultural del colectivo, es pesado salir de todo eso. Yo creo que todas estas cuestiones que se vienen dando en estos últimos años, de estas leyes que hace al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, es producto incluso de los mismos actores. A veces los actores, mejor dicho, creo que la ley se garantiza cuando los actores están por delante de la ley. Claro. Ahora, no esta cuando ley la ley no tuvo la resistencia que tuvieron otras leyes, como fue el divorcio en su momento, el matrimonio igualitario, incluso la posibilidad de la despenalización del aborto también. Yo creo que son cosas distintas, pero a su vez cada paso es un avance más, digamos.
Fíjense que, por ejemplo, esta ley no tuvo el grado de movilización que tuvo lo del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario fue una imposición, digamos, de alguna manera que se dio en poco tiempo una gran discusión en la sociedad, de algo que ya estaba maduro. Pero esta ley viene como continuación de todo esto. Esto es un poco como que ya es el avance, es lo suficientemente importante como para ir cristalizándolo, o sea... Doctor, volviendo puntualmente al caso, ¿hay a la ley de muerte digna, hay enfermedades puntuales que se van a contemplar en esta ley que nos había quedado incompleto? Sí, en muchos casos cuando hay, digamos, el concepto sería así: cuando alguien tiene una complicación seria de la salud y vos tenés que poner medios extraordinarios, y por más que tengan los medios extraordinarios no podés hacer volver la enfermedad atrás, uno podría pedir que esos medios extraordinarios se suspendan. Diferente es que yo haga alguna intervención, lo que llamamos eutanasia, que dé algún medicamento o suministre algo que genere la muerte. No se autorizó la eutanasia, que es hacer algo activamente para suspender la vida. Lo que se dijo es, se puede morir con dignidad. Por ahí es mejor que la gente muera en su casa y no aislado en la terapia intensiva, cuando una enfermedad es incurable. Será una decisión que cada uno tendrá que tomar. Bueno, eso está sucediendo con determinados tipos de cáncer hoy en día, ¿no? Que en muchos casos se recomienda a la familia una resolución de la historia clínica de ese tipo. Porque lo que se quiere evitar es que la medicina intervenga sobre el paciente y se encarnice, que le quiera hacer a toda costa mantener la vida. Por eso hice el gráfico este de las plantas. En algún momento hay que dejarnos ir. Todos nacemos y morimos. Lo que tenemos que ver es cuándo es ese tiempo. ¿Y en qué punto o dónde está la barrera para que el que defina sea la propia persona o sus familiares? Si tiene uso de su conciencia. Vos podés hacer un testamento en vida, que se llama testamento vital, y con eso podés hacer que no usen en vos medios extraordinarios cuando vos tuviste un accidente, una ACV o una enfermedad, o si en ese caso no lo hiciste, tu familia más cercana podrá decidir qué hacer de acuerdo a lo que uno haya conversado con su familia. Lo que no se puede hacer es provocar la muerte, lo que se puede hacer es suspender los medios extraordinarios. Llamo a un respirador o a procedimientos médicos fuera de lo natural. Doctor Mouratian, no sé si es doctor, no, porque últimamente el problema de títulos ha tenido derivaciones en la República Argentina. Volviendo al tema de identidad de género, ¿qué casos han trabajado usted? ¿Qué me puede contar respecto de casos de discriminación que se pueden llegar a resolver mucho más fácilmente ahora con esta nueva ley? Uno de los más importantes, que creo que va a ser el primero que hay que trabajarlo, y que de hecho ya lo estamos trabajando, tiene que ver con el acceso a la salud. Lamentablemente las personas trans han tenido y tienen todavía terribles dificultades para acceder a la salud por varios motivos. Primero, porque son discriminadas. ¿Qué significa esto puntualmente? ¿Que se rechaza? Sí, no las atienden, las rechazan, no le dan la asistencia que tiene que tener. Hemos tenido situaciones de personas que se han revolcado en el piso de dolores y no los atendían, no los atienden o no las atienden. Bueno, esto es una situación, creo que es lo primero que habría que empezar a resolver. Después está todo lo que tiene que ver con la denigración de la persona, ¿no? O sea, saber que hay una persona que tiene una identidad femenina y que uno la sigue llamando con su nombre como figura en el documento, sabiendo todo eso lo que genera, ¿no? La burla, el rechazo, digamos, la discriminación, por supuesto, incesante que hay ahí frente a un montón de otras personas. Pero fundamentalmente lo que también hay que empezar a ver, y en esto los médicos van a tener que empezar también, es a conocer también cómo se debe tratar un cuerpo que tiene estas características, que ha sido, en algunos casos se ha sido modificado, cuáles son las consecuencias, cómo es el trato que tienen que tener, cómo es el cuidado que tienen que entender, cómo hay que tratar a esa persona, ¿no? Cuáles son los aspectos, digamos, que uno debería enmarcar en su salud. Bueno, es la marginación de la cual ellos han tenido, lamentablemente, o sea, que arrastrar durante tanto tiempo también los lleva a un deterioro de su estado físico. Por eso hoy sabemos que el promedio de vida de las personas trans es de 35 a 36 años. Bueno, esperemos que todas esas situaciones, a partir de esta nueva normativa, este nuevo marco, se vayan regularizando. Gracias a los tres por haber estado acá, diputado Ricardo Cucovicho, gracias por haber estado. Claudio Santamaría también, doctor, muchas gracias por haber estado. Y Pedro Mouratian, interventor del INADI, muchas gracias. No, por favor. A ustedes la invitación es para el próximo lunes, a partir de las 20, como siempre, aquí en Panorama. Gracias.